¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. Yo creo que la parte, vamos a decir, la parte más importante de cuando nos reunimos, y no significa que lo demás que hacemos, como orar y cantar y estas cosas, no sean importantes, no significa eso. Pero si somos bien honestos, para muchos de pronto es una vez a la semana que escuchan la palabra, o la leen o la reciben. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos abren la Biblia cuando están aquí en la iglesia? Amén. No, ¿sabe por qué pregunto eso? Porque hace unas semanas atrás estuvimos en Sydney y fuimos a una iglesia, nos invitaron a una iglesia. No era la iglesia de habla hispana, para que no se hagan ideas. Fuimos a una iglesia y yo estaba en la reunión y no sé, de momento me puse a observar, pero lo que me llamó la atención, o la razón por la que me puse a observar esto que les voy a decir, fue porque me sentí como solo. En el aspecto me sentí como raro. Y fue lo siguiente, que cuando se dio el momento de utilizar la Biblia, yo no escuchaba páginas, no vi ningún movimiento. Y de hecho creo que la hermana Ney estaba sentada a mi derecha, y de ese momento entonces me puse a observar la congregación, los asistentes, las personas que estaban ahí. Y no les miento, ni les exagero cuando les digo de que la hermana Ney, el hermano Mario y mi persona éramos los únicos que teníamos Biblias dentro de esa iglesia. Y no es raro ver esto, pero sí es algo, y mire, le voy a decir algo, al final de cuentas es su problema y mi problema, es un asunto individual, y no se trata tanto no es que andemos viendo qué hacen los demás o qué no hacen, o si en este caso si traen la Biblia, si no la traen, si la leen, si no la leen, si la abren, si no la abren, eso no importa. Vuelvo y le digo, eso es cosa individual. Pero cuando estaba ahí sentado y estaba pensando en esto, ¿sabe que sentí que Dios me puso algo en el corazón? Y fue lo siguiente: ¿qué valor o qué importancia puede tener esto? ¿Es trascendente o no es trascendente? Y yo llegué a esta conclusión, y lo creo firmemente, que el Señor me lo puso en ese momento, porque en medio de lo que yo estaba pensando, de lo que estaba analizando, yo decía, pero bueno, ¿importa o no importa? Yo vengo a la iglesia con mi Biblia porque, no sé, puede hacer, primero que todo porque es reverencia, ¿sí o no? Hermano, hermana, esta Biblia, inclusive como lo dice la palabra simbólicamente, es su espada. Esta Biblia es su herramienta. Esta Biblia, muchas veces, ¿sabe? Déjeme decirle una cosa: si usted viene a la iglesia y usted no tiene su Biblia, pero usted es una persona que ama al Señor, busca del Señor, quiere saber más, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo, cuando usted está aquí sentado y hay una persona que está presidiendo o predicando o está hablando, le va a poner cosas en el corazón.
le va a poner cosas en la mente, le va a traer versos, le va a traer alguna palabra, y el Espíritu Santo lo que quiere es expandir. El Espíritu Santo lo que quiere es hablarle a usted algo individualmente, específicamente. Y si usted no tiene su Biblia en su mano, usted no puede buscar. ¿Y qué pasa ahí? Se perdió una bendición. ¿Es así o no es así? Ahora, le voy a ser bien sincero, eso que les acabo de decir, no lo había pensado antes, me lo acaba de dar el Señor en este mismo momento. Pero aquel día lo que pasó fue lo siguiente, yo dije, wow, yo le aseguro de que de todas esas personas que habían ahí, habían, yo no sé, unas 150 o menos, no era muy grande la reunión, pero yo le aseguro de que de todas estas personas, y la mayoría o un buen porcentaje eran jóvenes, le aseguro, hermano y hermana, que no saben buscar en la Biblia. No saben dónde quedan los libros de la Biblia. No saben cómo buscar un versículo. No saben cuál es la diferencia entre un capítulo, un verso. No. Y esto es importante, hermano y hermana. Esto es importante. Gloria a Dios, porque en este país tenemos comodidades. Gloria a Dios porque tenemos pantallitas, proyectores, computadores, tecnología. Gloria a Dios. Y no nos volvamos legalistas, ni fanáticos, ni extremistas, ¿verdad? Pero déjeme, yo le hago un par de preguntas. ¿Sabe usted buscar en su Biblia? ¿Sabe usted dónde se encuentran aquellos libros escasos que pocas veces leemos? No nos acostumbremos a la tecnología. Se lo digo, hermano, de verdad, y no es de un punto de vista, es por amor, es por su vida espiritual. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no le conocemos? ¿Cómo puede decir usted, yo amo a Dios, si usted no le conoce? Y usted me puede decir, no, pero si yo conozco a Dios. Así, conoce la palabra de Dios. Porque si no conoce la palabra de Dios, no puede conocer a Dios. Y si usted no conoce a una persona, ¿cómo lo puede amar? Si usted no conoce a una persona y no lo puede amar, ¿cómo se puede someter? ¿Cómo puede obedecer a esa persona? Hermano, hermana, ese es el problema que hay en la iglesia hoy. De que profesamos muchas cosas, pero la mayoría de esas cosas es de aquí para afuera. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y usted va a la iglesia? Claro que yo voy a la iglesia. Mire, yo voy los domingos, voy los martes, voy los miércoles. Cada vez que hay reunión yo voy a la iglesia. Está bueno. Pero conocemos a Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la medida que vamos conociendo a Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, en esa misma medida el Señor, y esto le va a sonar un poco raro, pero el Señor tiene la oportunidad de hacer algo con su vida. No sé si me entendieron eso. Ay, ¿cómo es eso? Nosotros le tenemos que dar oportunidad a Dios de que haga algo con nuestras vidas. Sí. Sí, porque si usted no se ha dado cuenta, en el tiempo que lleva caminando con el Señor, sea mucho, sea poquito, pregúntese, ¿cuánto he cambiado yo? No, respóndase usted aquí en su corazón, usted solito. ¿Cuánto ha cambiado usted? ¿Qué cosas han cambiado en su vida? Hay algunas que son difíciles
Sí, para mí hay muchas cosas que son difíciles, muchas. Hay muchas cosas en mí que no han cambiado, muchas, porque tenemos que ser honestos. Estas autoevaluaciones son para nuestro bien. Entonces, por consiguiente, si hay muchas cosas que no han cambiado, si hay muchas cosas que son luchas, difíciles, tentación, entonces la respuesta está ahí mismo. ¿Por qué no? Porque, ¿será que Dios no ha querido? ¿Será que a Dios se le ha cortado la mano? El oído ya no escucha. ¿Será que Dios no tiene el poder o la capacidad para hacerlo? Lo tiene, ¿verdad que sí? ¿Será que Dios está dispuesto o no está dispuesto? Amén, ¿cierto que sí? Entonces, esas cosas que no han cambiado, o esas cosas que son difíciles, esas cosas que toman tiempo, todo esto, ¿será por qué? Por mí. ¿Sí o no? Entonces, hermano y hermana, y esto lo comentamos, vuelvo y les digo, esto no es una crítica. Mire, usted y yo le vamos a tener que dar cuentas a Dios por nosotros mismos. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por mi esposa. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por mi mamá. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por mis hijos. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por otra iglesia, por otro hermano. Yo le voy a dar cuenta a Dios por mí. Entonces, esto lo comentamos más bien como una... No quería utilizar la palabra crítica, pero vamos a decir una crítica constructiva. No para poner abajo a los demás, ni para señalar a los demás, ni para cortar a los demás, sino para nosotros ver en un espejo y decir, bueno, ¿y aquí cómo estamos? Aquí, en Betel, ¿cómo estamos? Y después, aquí, ¿cómo estoy? Y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos convenza. Usted, hermano, hermana, mire, por eso es que aquí, por eso es que muchas veces mire, la verdad a nadie le gusta, ¿sí o no? A todos se nos hace difícil procesar la verdad. Y cuando sentimos que nos está tocando a nosotros y el pastor dice aquí algo o el hermano dice algo y empezamos a movernos y a enderezarnos, y está bueno que nos incomodemos. Hermano, dele gracias a Dios que se incomoda ahí en esa silla donde está. ¿Sabe por qué? Porque eso es prueba de que el Espíritu Santo está tocando su vida, está tocando su corazón. Eso es prueba de que la palabra de Dios es viva. Eso es prueba de que la palabra de Dios es eficaz. Eso es prueba de que usted todavía está sensible. Hermano y hermana, las iglesias están llenas de personas que vienen y se sientan en una reunión, en una predicación. Hoy en día ni siquiera son largas. Hoy en día las predicaciones son de 15 o 20 minutos. Eso ni siquiera se le puede llamar predicación. Eso es una reflexión positiva. Y entonces invalidamos el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho más para dar. La palabra de Dios tiene mucho más poder para hacer obra en nuestras vidas. Y las iglesias están llenas de personas que ni siquiera el Espíritu Santo los puede tocar. Ni siquiera el Espíritu Santo ya los puede tocar. Dice la palabra que la conciencia está cauterizada. El corazón está lleno de callo, duro como una piedra. Hermano, que Dios nos libre, que no caigamos nosotros en eso. Gócese cuando usted salga de aquí incómodo, cuando usted salga de aquí, inclusive seamos honestos porque somos humanos. Cuando usted salga de aquí molesto con este hermano, o con aquel hermano, o con mi persona, o con cualquiera que se pare aquí, dele gracias a Dios. El que se enoja solo, se contenta solo. Enójese con Dios.
¿Sabe por qué? Porque eso es prueba viva de que usted todavía está sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces es una crítica constructiva para que nosotros, hermanos, no vayamos en ese mismo camino, sino que nos sigamos con los ojos puestos en Cristo, sobre el camino recto, sobre esas sendas antiguas. Traiga su Biblia a la iglesia. Lea su Biblia en su casa. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y yo quiero compartir algo con ustedes, pero vamos a orar, ya que calentamos motores. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano y hermana? Orémosle al Señor. Y hermano, si usted tiene hambre, si usted tiene sed de la verdad, de la justicia, de la palabra de Dios, dígale al Señor que le hable. Mire, no se trague entero lo que yo estoy diciendo aquí. Que el Señor lo convenza a usted. Que el Espíritu Santo toque su corazón. Verifique si lo que yo estoy diciendo está escrito en este libro o no. Porque si lo que yo digo aquí no está escrito en este libro, deséchelo. Que le entre por aquí y le salga por aquí. Porque de nada sirve palabra de hombre, hermano y hermana. Aquí tiene que hablar Dios. Aquí tiene que hablar Dios y nadie más que Dios. Y mire, con humildad, no hay nada de qué gloriarse, ni ninguna vanidad, ni ningún automérito, pero aquí en esta iglesia, por la misericordia de Dios, todavía hasta el día de hoy se predica la palabra de Dios. Y por eso muchas veces, hoy, gloria al Señor por todos los hermanos que están aquí, bendito sea Dios, pero a veces hay 10. Y yo a veces me pregunto, y el hermano mencionó esto la semana pasada. ¿Quién se acuerda de qué habló el hermano la semana pasada? Ninguno. Bueno, el hermano dijo esto la semana pasada. De que aquí, que porque el uno es muy serio y el otro hace muchos chivos, lo que sea, pero aquí lo importante es que se predique la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Yo a veces me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué solo hay 7, 8, 10 personas a veces? ¿Será porque se predica la verdad? ¿Será porque aquí no estamos mucking around? Porque la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, no puede ser un club social. Sí, que no tengamos las espaldas los unos de los otros, que nos apoyemos, que oremos los unos por los otros, que intercedamos. Hermano, la palabra dice que esto es un cuerpo y que como cuerpo a usted le debe doler lo que le pasa a su hermano. Usted debe de orar por su hermano, en lo que pueda tenderle la mano, proveerle al hermano. Todo eso sí, pero no un club social lleno de personas que no saben qué es lo que está escrito en la Biblia, que no saben encontrar un libro en la Biblia y que ni siquiera traen la Biblia a la iglesia. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gloria, Dios mío, te damos honra, Señor, te damos gracias. Padre, gracias porque tú en tu misericordia y en tu tiempo estás, Señor, levantando, Padre, esta iglesia. Dios mío, los fundamentos profundos, firmes, toman muchas veces años. Amado Dios, estamos viendo, Señor, tu mano, estamos viendo tu gloria, Padre. Yo me gozo al ver que hay personas nuevas aquí adelante, Señor, que están agarrando un instrumento. Yo me gozo, Señor, que al pasar años, hermanos, tenemos hermanos firmes, hermanas firmes, que no dejan el estudio, que no dejan de asistir. Padre, nos gozamos porque tú continuamente nos estás dando advertencia, continuamente nos estás mostrando qué es lo que no te agrada, continuamente nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas.
Padre, danos un corazón de carne, un corazón blando, Señor, una tierra fértil donde pueda caer la semilla de tu palabra y que agarre profundidad, Señor. Abona nuestros corazones, abona ese terreno, mi Dios, para que cuando crezcan esas semillas puedan ser árboles fuertes, Dios mío, que puedan dar frutos dignos, Señor, de arrepentimiento, frutos de tu Espíritu Santo. Dios mío, que tú crezcas con poder en cada una de las vidas de mis hermanos y mis hermanas en esta iglesia, Señor, que sea reflejada, Padre, tu palabra, tu rostro, tu voluntad, Dios mío. Dios mío, ayúdame a entregar esto, Padre, conforme a tu corazón. Habla tú, Señor, tus palabras. Lo demás es vanidad, Señor, lo demás es basura. Unge mi vida, unge la vida de mis hermanos. Te bendecimos, Dios, te damos la honra y la gloria. Y todos decimos amén. Puede sentarse, hermano y hermana. Entonces vamos a entrar a la introducción de la palabra del día de hoy. Está bueno porque tenemos 3 horas. Amén. ¿Por qué no lees su Biblia conmigo en el libro de los Hechos? Y esta palabra que vamos a compartir es acerca de uno de los naufragios que sufrió Pablo. Y cuando leemos esto y vamos a explorar esto, hermano, yo quiero que usted tenga en cuenta quién escribió esto. ¿Quién sabe quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién? Lucas, amén. Es interesante de que este apóstol haya escrito esto en tanto detalle. Y yo creo que siempre que una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven puede describir una situación con detalle, puede esa persona hablar de él, aunque haya pasado hace mucho tiempo, como que hubiera sido ayer o hace una hora, es porque le impactó. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque de hecho nosotros guardamos muchos recuerdos en nuestra memoria, pero no todos son tan vivaces como otros. Y de hecho hay muchas cosas que se nos olvidan. ¿No cree usted que las cosas que se nos olvidan es porque no fueron importantes, no fueron impactantes, no fue un evento mayor en mi vida o en su vida, ¿verdad? Pero vamos a leer. Y quiero que empecemos solamente para un poquito de trasfondo. En el capítulo 23, y de ahí vamos a pasar al texto o la porción principal, que es en el 27. Y sabe, yo había estado pensando en otra cosa completamente diferente. Y había estado leyendo y había empezado a formar un mensaje de una porción diferente de la Biblia. Y esta mañana, dormido, el Señor puso esto en mi corazón. Y el Señor lo cambió, yo no sé por qué. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén. Hermano, hermana, vamos a leer esto y vamos a ver qué tiene que ver esto con su vida, con mi vida, y que el Espíritu Santo nos hable. ¿Está usted sufriendo un naufragio? ¿Está usted a punto de naufragar? ¿Está de pronto saliendo de un naufragio? Yo no sé. Yo no sé. Y los que hemos ya pasado de pronto por una situación así, ¿cómo reaccionamos? ¿O cómo deberíamos de reaccionar? ¿Cómo reaccionó usted? ¿O cómo reaccioné yo? ¿O cómo reaccionaría usted en algún futuro? Mira lo que le pasó a Pablo. Vamos al 23 y vaya al verso 12. Y dice, titula complot contra Pablo, perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Venido el día,
Algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Imagínense. Imagínense, hermano y hermana, se juramentaron bajo maldición. Yo tengo eso subrayado y marcado, porque esto es importante. Porque, y este no es el tema de hoy, pero la palabra de Dios dice de que la lengua tiene poder. Amén. Y cuando hablamos de estos temas, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente de afuera que han enseñado y han predicado y han hecho doctrina, entregándosela al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que en realidad tienen unos trasfondos oscuros y equivocados, y quieren hacerle creer a las personas que con decir ciertas cosas o con no decir ciertas cosas, usted puede lograr o hacer ciertos resultados, y eso tampoco es hasta allá. El único que tiene poder para abrir la boca y decir algo y crear es Dios. Amén. Pero mire lo que dice aquí: juramentaron bajo maldición. Prácticamente se echaron una maldición encima. ¿Están viendo eso ahí en sus Biblias? Primero que todo, ¿quién sabe qué es jurar? Eso es serio. Prometer, dijo el hermano. Juramentaron, prometieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y yo estaba leyendo esto y yo dije, bueno, entonces yo creo que se murieron de hambre. Literalmente se han de haber muerto, porque hicieron una promesa bajo maldición. En otras palabras, dijeron, si nosotros no logramos esto, somos malditos. Hermano, ¿qué tan serio es eso? Y lo que estaba diciendo del poder de la lengua, el poder de lo que podemos a veces decir o hacer, o lo que pensamos, es delicado, porque muchas veces usted y yo no nos damos cuenta, pero ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas cosas que decimos pueden traer maldición a nuestras vidas. Y yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero algún día va a pasar algo dentro de la misericordia de Dios, y usted se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad. Tenemos que tener cuidado, sobre todo con lo que prometemos. Amén. La palabra de Dios dice que no le prometamos nada a Dios, sobre todo cuando sabemos de que no lo podemos cumplir. Entonces, estas personas, vamos al 14, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Imagínense. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose,
Aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermano, hermana, esto es prueba de que el Señor guarda su vida y guarda mi vida. Cuando Satanás está haciendo un complot contra usted, el Señor ya va 10, 20, 100 pasos más adelante. El Señor lo está guardando. El Señor lo está protegiendo. El Señor está protegiendo su trabajo. Cuando hay personas en el trabajo que le quieren clavar el puñal, el Señor está viendo, el Señor está escuchando. Hermano, hermana, ¿cuál era la probabilidad o la posibilidad de que este joven estuviera ahí y escuchara eso? Hermano, hermana, pudieron haber sido cuestión de minutos, de segundos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí y por cualquier motivo se hubiera retirado y no hubiera escuchado? Pero sabe una cosa, las cosas que hace Dios son perfectas. Dios pone las personas en el lugar correcto, en el momento correcto. Hermano, Dios mueve cielo y tierra. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. ¿Sabe librar Dios al justo o no? ¿Cree usted, hermano, que Dios tiene su vida en la palma de su mano? Ahora, estamos nosotros en obediencia, en disponibilidad para Él. Porque muchas veces cuando no nos salen bien las cosas, lo primero que decimos es ¿por qué? Y ahí empezamos a preguntar: ¿dónde estaba Dios? Pero la pregunta verdadera es: ¿estaba usted en obediencia al Señor? Dios estaba ahí. ¿O sería que Dios no estaba ahí por el lugar donde usted estaba? Empezamos leyendo esto porque de ahí resulta de que Pablo se lo envían a Félix, un gobernador, para que compareciera ante él, y no nos vamos a tardar mucho en esto, pero le dan la oportunidad de que se defienda. Y pasen su Biblia al versículo 27 del capítulo 24, porque los voy a pasar a través de esto rapidito. Vamos a pasar rápido a través de esto. Miren lo que dice el 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y esta parte de este versículo es para los que creen en la política y en los políticos. Hermano, hermana, la palabra de Dios habla acerca de todo. Lo que pasa es que si usted lee esto como un texto, como una teoría, lo va a pasar por alto. Lo tiene que leer con la unción del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí. Léalo usted, porque no soy yo el que lo estoy inventando. Y queriendo, ¿quién? Félix congraciarse. ¿Qué significa congraciarse? Quedar bien, ser querido, aceptado, de pronto ganarse unos votos. Con los judíos, ¿qué hizo? Hermano, hermana, no se engañe y no sea engañado. El hecho de que una persona ponga su nombre, se haga conocido, obtenga ciertos puestos, suba ciertos rangos, no significa de que en realidad ese hombre está por hacer el bien. No significa de que en realidad esa persona está, o de que esa persona tiene todo el poder o toda la autoridad. ¿Sabe qué? Es una cara, es un nombre, es un títere. Porque el poder verdadero está detrás. El poder verdadero usted no lo conoce, usted no lo ve, usted no sabe cómo se llama. Es simplemente
una fachada, una representación. Pero yo quiero que usted medite en esto, si lo quiere recibir, si no, deséchelo, pero lo invito, porque esto ocurrió hace ¿cuánto tiempo? De pronto un poco, sí, por ahí. ¿Será que ha existido toda la vida el mismo problema? ¿O será que hoy estamos mejorando? Hoy estamos mejorando. Como dicen allá afuera, ¿sabe que usted no sabe cuántas personas me han dicho a mí, aquí en este país más que todo? Sí, los que en los países de nosotros somos más católicos, más religiosos, pero aquí desde muy pequeños lo único que conocen es la evolución. Y usted sabe que hay muchas personas que me han dicho a mí, no, es que la humanidad, la sociedad, nos estamos poniendo, tres cosas dicen, más grandes, más fuertes y más inteligentes. Pero han sido varias personas, cantidad de personas, y yo me he quedado pensando, bueno, ¿y esta gente dónde saca esto? De la evolución. La Biblia, la palabra de Dios, enseña todo lo contrario. Váyase usted para la Génesis y lea y estudie. ¿Será que hoy en día, cuando medimos 1,50, estamos más grandes? ¿Será que estamos más inteligentes? No, eso es mentira, hermano, hermana. No se deje engañar del enemigo. Estamos más pequeños, más débiles y más brutos. Desafortunadamente, solamente la misericordia de Dios y el Espíritu Santo, hermano, nos puede dar inteligencia, nos puede dar fuerza, le puede dar sabiduría, le puede dar entendimiento, puede quitar el velo de sus ojos para que usted pueda ver la verdad a través de tanta cortina de humo que existe. Pero es increíble de que hay muchas personas allá afuera que creen estas cosas, hermano y hermana, creen esta teoría y todo lo que lo rodea, todo lo que viene junto con eso. Mire, el hombre siempre ha querido congraciarse con los demás, sobre todo cuando se trata de poder, de dinero y de obtener lo que quiere. Siempre. Esa es la debilidad del hombre. Hermano, ¿por qué expulsó Dios a Satanás del cielo? Entonces no vamos muy lejos. Ahí fue donde empezó todo este rollo. ¿Sí se dan cuenta que esto no es, como dicen en inglés, rocket science? Es fácil. Lucifer quiso usurpar a Dios. Era una lucha de poder. Pase al versículo 18 del capítulo 25. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Este es Festo hablándole al rey Agripa. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones. Y mire qué interesante esto, yo subrayé esto acerca de religión. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted se considera religioso, pidámosle al Señor que vayamos soltando esas cosas. No seamos religiosos, no sea religioso. Yo le pido a Dios que me ayude a mí a no ser religioso. ¿Sabe por qué? Porque la religión mata la fe. La religión, la rutina, el hábito ciega, paraliza su fe, paraliza el discernimiento, paraliza el poder del Espíritu Santo. Entonces Félix dice, esta gente de aquí, el problema que tienen es un alegato ahí de religión. Inclusive dice, de un tal Jesús que está muerto.
O sea, en otras palabras, para él no trascendía mucho, no era importante lo que estaba ocurriendo. Pero, nótese esto, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. En otras palabras, esta gente están peleando porque el uno dice que Jesús está vivo, los otros dicen que está muerto y que él está invalidando nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que era todo el problema de los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esta gente. Y ese era el conflicto que tenían. Hermano, hermana, dése cuenta usted de que esto puede escalar a un punto de que nos puede hacer asesinos. Puede causar tanta rabia, tanto enojo, tanto odio, que podemos llegar a asesinar al otro o a la otra. Y si no es físicamente, por lo menos aquí y aquí. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús acerca de estas cosas? Que no tenemos que ir a hacer un acto adúltero para ser adúltero. Solo con pensarlo aquí y tenerlo aquí, somos adúlteros. Porque dijo el Señor, yo no vine a invalidar la ley, sino a qué, hacerla cumplir. Y por eso es que este camino es más difícil para el que verdaderamente quiere, es más difícil de lo que pensamos o de lo que decimos. Usted no tiene que ir a matar a alguien físicamente para que la palabra de Dios lo considere asesino. La palabra dice que usted odia al otro, ¿qué? Es como que si lo hubiera matado. Pase al verso 25, allá abajito. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, este todavía es Félix, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Entonces dése cuenta, yo subrayé estos versículos porque yo quiero que nos demos cuenta de que Félix, en medio de toda esta pelea y que lo llevaron y él habló, los unos lo acusaron, Pablo se defendió y todo, dijo, esto ni siquiera, esto no importa. En cuanto a lo que concierne a la ley y de darle a él muerte, que era lo que estaban pidiendo, no tenían un caso. No había hecho nada. Y él mismo dice, hallando que ninguna cosa digna de muerte había hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Ahora, mire esto. Agripa dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí, yo quiero escuchar esto. Y le da la oportunidad a Pablo de que hable enfrente de él. Y mira la conclusión a la que llegó el rey Agripa. Entonces, no solamente el primero, que fue Porcio Festo, lo tuvo ahí un montón de tiempo y no lo pudo condenar a nada. Y ahí vino Félix y tampoco hallaba ningún problema. Y de ahí se le dio la oportunidad de que el rey Agripa lo escuchara. Y mire lo que dijo el rey Agripa. Pase al versículo 32 del capítulo 26. Y Agripa dijo a Festo, esta es la conclusión a la que llegó, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahora, ¿qué entienden ustedes por eso? Agripa estaba dispuesto a ponerse de acuerdo con Félix y decir, soltémoslo, si aquí no hay nada. Estas acusaciones son falsas, no tienen fundamento, el hombre no ha hecho nada, dejémoslo libre. Pero mire qué interesante esto, porque cuando yo leí esto yo dije, bueno, si no hubiera ¿qué? Apelado a César. Entonces, como ya se había llegado a esa parte y Félix había dicho, ok, estás apelando a un derecho, te lo voy a conceder, ya tenía que ir a Roma a verse con César. Y yo dije, bueno, pero ¿y por qué esto? ¿Para qué? Si en realidad las acusaciones eran falsas, no tenía la ley ningún derecho a seguirlo deteniendo, ¿por qué iba a Roma? Y nos vamos a dar cuenta de que todo este viaje tenía que ver con la obra de Dios.
Y esto es importante de notar, es importante que lo veamos, hermano y hermana, porque así es como Dios trabaja en su vida y en mi vida. Y mire, de aquí vamos a empezar a ver todo lo que le pasó a Pablo y la forma como lo vivió Lucas con él y lo describe Lucas. Y mire, Pablo sabía que lo que le esperaba no era bueno. Y esto es lo que me impacta a mí. Porque mire, seamos bien sinceros, bien honestos. Nosotros vivimos en una época, en una sociedad donde no nos gusta salir de nuestra zona de comodidad. No nos gusta. Hay personas que no vienen acá porque no hay aire acondicionado. Otros porque no les gusta la música. Muy aburrido, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿y qué pensará el Señor de eso? Solo un par de ejemplos. Pero no nos gusta salir de nuestra comodidad. Cristo le dijo al Señor: Dios mío, que sea su voluntad. Padre, pero si puede pasar esta copa de mí, hágalo. Y sabe, hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le digo en esta tarde, no tiene nada de malo que usted le pida a Dios que le quite una prueba, que le quite un aguijón. Porque tenemos un sacerdote, tenemos un abogado que vivió en este cuerpo de carne, de sangre, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y nos entiende. No tiene nada de malo que le digamos: Señor, líbreme de esto. Señor, ya basta, ya no puedo más con esta prueba. Señor, sáneme. Señor, eso no tiene absolutamente nada de malo, con tal de que usted permanezca firme en su fe, sea que el Señor lo haga o no lo haga. Pablo quería llegar a Jerusalén, y iba para Roma y sabía que lo iban a juzgar. Ahí él dice, el Señor ya le había hablado y le había dicho que las cosas iban a ser difíciles, y sabe que no se quitó del viaje. No se fue de regreso a establecerse en un lugar. No se le quitó a Dios del ministerio. Siguió caminando. Siguió en ese viaje. Hermano, Jesucristo sabía lo que le esperaba. La palabra de Dios dice que esa noche en el jardín sudaba, y que su sudor eran como gotas de sangre. Dice que la angustia que sufrió el Señor Jesucristo fue una cosa tremenda, sabiendo todo lo que le esperaba. Hermano, hermana, al Señor no lo iban a conectar en una silla eléctrica. Él tuvo que pasar muchas cosas supremamente dolorosas. El precio que Jesucristo pagó por usted y por mí no fue barato. El precio que Jesucristo pagó por usted y por mí, al derramar hasta la última gota de sangre, para que usted fuera perdonado, para que yo fuera perdonado, para que fuéramos absueltos del pecado, hermano y hermana, no fue barato. Fue doloroso, fue muy tardado. Hermano, colgado en una cruz, que lo único que lo sostenía, el peso de su cuerpo, eran los nervios de sus muñecas, de sus manos, de los pies. Hermano, aquí hay varias personas que sufren de la columna, de la ciática. A mí me ha empezado a molestar eso. ¿Y cómo se pone un dolor de esos cuando ese nervio está presionado? No lo aguantamos. Imagínese usted cuánto sufrió Jesucristo. Que le traspasaran el costado, que las espinas de esa corona, hermano y hermana, entraran, yo creo que hasta la masa encefálica le atravesaron.
La palabra dice que no se le reconocía el rostro. Había quedado como una pulpa. Y muchas veces nosotros tratamos las cosas de Dios, la palabra de Dios, peor que basura. Es lo que dice Hechos 27. Pablo es enviado a Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo. Entonces note. Cuando se decidió que habíamos, esta persona está escribiendo en plural, de navegar para Italia, dice, entregaron a Pablo. Quiero que note eso para que se convenza de que esto lo escribió otra persona, y esa persona fue Lucas, amén. Y algunos otros presos entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y yo quiero que usted se prepare para que vea cómo Dios pone favor, cómo Dios pone gracia en su vida, en mi vida, en sus hijos. Aunque estemos en la situación que estemos, en manos de otras personas. Hermano, yo he conversado esto con varios hermanos y le digo una cosa: cuando usted esté en una situación difícil, en su trabajo, en su casa, en cualquier ámbito, recuérdese usted a usted mismo, hermano, su empleo no le pertenece a su jefe. Sus finanzas no dependen, o su comida no depende de cuánto gana. Su bienestar, hermano, la palabra dice que el Señor alimenta las aves del campo. La palabra nos dice que no nos preocupemos. Y usted se va a dar cuenta de que Julio le caía bien Pablo. Mire esto, 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, el que estaba encargado, escuche esto, tratando humanamente a Pablo. Hermano, hermana, ¿sabe qué significa eso? No lo estaba tratando como un preso. Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hermano, ¿no le parece a usted eso muy especial? ¿No le parece a usted que es válido notar de que Dios pone gracia en su vida y en mi vida? Pablo estaba viajando como un preso. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha puesto favor en su vida? ¿Cuántas veces Dios ha puesto gracia en usted? ¿Cuántas veces Dios, muchas veces sin merecerlo o sin lo que sea, el Señor nos ha permitido estar bien aunque estemos mal? ¿Tiene sentido eso o no? Aunque estemos pasando por algo difícil, el Señor nos permite estar bien. Nos sustenta, nos provee lo que necesitamos. Mire esto. El 4, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos hasta Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente al Salmón.
profesionales, iban con marineros, que a lo mejor se supone que estas personas habían navegado por esas regiones antes. Y lo interesante es que cuando se hizo de día, o no podían ver todavía por las condiciones climáticas, o no reconocían la tierra como tal. Entonces dijeron, vamos a varar la nave, significaba que iban a llegar lo más cerca que pudieran a la bahía, y la iban a tratar de dejar ahí para que no sufriera peor daño. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izando al viento la vela de proa, que a lo mejor era la única vela que les había quedado. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar. En otras palabras, la nave se pegó y quedó ahí atrancada. La nave, encallar la nave y la proa hincada, quedó inmóvil, ya no se podía mover. Y la popa, o sea, la parte de atrás, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se quedase nadando. Escuché esto, no había terminado el peligro. Yo estaba leyendo un poquito acerca de esto en un comentario y decía de que la ley romana era tal que indicaba de que si en algún momento era el caso de que un preso se iba a fallar, lo tenían que matar, así no lo hayan presentado ante la justicia. Entonces todavía corría peligro la vida de Pablo y los demás presos. Y mira lo que pasó aquí. 43, pero el centurión, o sea Julio, queriendo que salvar a Pablo. Hermano, Dios va a utilizar cualquier medio. Dios va a utilizar cualquier persona y lo va a poner a favor suyo, a favor mío, cuando se llegue un momento crítico. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma como Dios trabaja, esa es la forma como Dios obra, esa es la forma como Dios nos muestra a nosotros, le hace saber a usted y a mí de que Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la autoridad completa. Y queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, algunos en tablas, y los demás y otros en otras cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a dejarlo ahí, hermano y hermana, y yo solamente quería dejar una última reflexión. Yo no sé el Señor por qué puso esta palabra para hoy. Yo no sé si alguien aquí o varios están atravesando un momento difícil, un momento crítico. No sé si algunos se están sintiendo como que se están ahogando, como que están naufragando. ¿Y sabe qué? A veces se pueden perder cosas materiales, sí. Aquí se perdió esa embarcación. De hecho, si usted sigue leyendo, ahí la dejaron, ahogaron a otro. Y siguieron su camino, y Pablo llegó donde tenía que llegar. Ahí donde llegaron a la tierra donde llegaron, lo recibieron bien. Imagínense, hermano, la misericordia de Dios, lo recibieron bien. Les proveyeron lo que necesitaban. Pero hermano, hermana, fíjense que usted y yo hemos hecho una entrega y un compromiso con Dios. Y saben una cosa, si no lo están atravesando ahorita, van a haber momentos en su vida y en mi vida que cuando estamos naufragando vamos a querer echarnos al agua, a nadar antes de tiempo. Y lo voy a traducir eso al español. Van a haber momentos en que usted de pronto va a querer dejar a Dios. Van a haber momentos en que de pronto, por las circunstancias, porque pasa un día y una noche, otro día y otra noche, y noches consecutivas de que no para la tempestad, de que los huracanes no cesan, de que usted se ve que está a punto en realidad a tirar la toalla y que no puede seguir. Hermano, hermana, en el amor del Señor Jesucristo, yo le animo a que siga adelante.
créale a la palabra del Señor. Crea las promesas que el Señor ha dejado para usted, para mí. El Señor nunca lo va a abandonar. Y así se pierden las cosas materiales, así perdamos de pronto dinero, así lo que sea que pase, hermano, hermana, el Señor va a preservar su vida. Tenemos que creer de que el Señor Jesucristo regresa. Tenemos que creer de que después de esa muerte física, hermano, hermana, hay vida eterna. Amén. Si usted ha estado pensando en dejar al Señor, hermano, yo le invito hoy a que reconsidere. Esto es una palabra de ánimo, hermano, créame, esto yo no lo tenía para hoy. Si hay alguien aquí, una o dos o tres personas que el Señor les está hablando, escuchen, esta palabra es de Dios para usted. No se dé por vencido. Si no tiene fuerza, mejor, ríndase en los brazos del Señor. Él es su fuerza, Él es su escudo, Él es su sustento. Hermano, yo le invito, si usted ha estado tibio, si usted ha estado tambaleando, si usted ha estado inseguro, si ha tenido temor, yo le invito, hermano, a entregar esas cosas al Señor. Dios no nos va a dar ni va a permitir una prueba más grande de lo que podamos resistir. La palabra dice que el Señor, si hay prueba o junto con eso, nos da ¿qué? La salida. Y esa salida para diferentes personas puede ser un poquito más de fuerza, un poquito más de aguante, un poquito más de fe. No se dé por vencido, hermano, hermano, pongamos de pie y vamos a orar. Oh, Padre, Señor, te damos gracias por esta tarde. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia. Damos gracias por tu palabra de Dios. Bendito Rey, muchas veces no sabemos, Señor, qué va a ser de mañana. Muchas veces no sabemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo hoy. Pero como dijo Job, Dios mío, el Señor Dios y el Señor quito. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, Santo Dios. Padre, te pedimos las fuerzas en esta tarde, Señor, para que, aunque el enemigo venga a decirnos, como le dijo la esposa de Job a él, el enemigo venga a decirnos, maldiga a su Dios y muérase. Aunque el enemigo venga a decirnos, deje de creer que nada está sucediendo. Aunque el enemigo venga a decirnos de que no hay solución, de que no hay salida, de que no hay sanidad. Padre, en esta hora, Señor, rogamos a ti, Dios mío, rogamos a Jesucristo de Nazaret. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé vigor, nos dé fuerzas. Renueva, Señor, un espíritu recto. Crea un corazón limpio en nosotros, Dios mío. Ensancha nuestro territorio, Padre. Danos fe, Señor. Danos fe, Padre. Esa fe que mueve montañas. Padre, danos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque no podamos ver, Señor, las soluciones, aunque no podamos ver mejoría, aunque no podamos ver algo inmediato, Señor, creamos que tú estás obrando, creamos que tú nos estás sustentando, creamos que tú estás a nuestro cuidado. Padre, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, las personas que nos visitan hoy, Dios, yo te pido, Señor, de que seas tú bendiciendo sus vidas.
tocando el corazón de Dios, hablando cada uno conforme a su necesidad. Padre, toca los cuerpos enfermos, Señor. Jesús, extiende tu mano y sánalos. Yo sé que no te cuesta, yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Oh, bendito Dios, honra la fe de tu pueblo. Dios mío, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre, te pedimos por esta congregación, te pedimos, Señor, que cada día podamos honrarte, podamos obedecerte, podamos bendecirte. Que seas tú, Señor, el primero en todo. Que tu palabra nunca se vaya a adulterar. Que tu palabra nunca, Señor, se le vaya a agregar ni se le vaya a quitar. Dios mío, te reconocemos como la única y autoridad, Señor, total de esta congregación. Reconocemos tu palabra, Señor, como nuestra guía, nuestro norte. Amado Dios, te damos la honra, la gloria. Te pedimos, Señor, el té, el café, lo que se vaya a consumir, Señor, de alimento esta tarde, que tú lo bendigas. Gracias por tu provisión. Bendice nuestros cuerpos, que sea de provecho y de bendición. Guárdanos, Señor, en esta tarde, cada familia que representamos. Protégenos, cúbrenos, para tus ojos. Te damos honra y gloria, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.